bienvenidos a este cuarto encuentro para ya finalizar la asignatura. Como siempre, vamos a comenzar con una frase que elegí nuevamente de este autor brasilero Paulo Coelho. Solo una cosa vuelve un sueño imposible: el miedo a fracasar. Así que espero que este sueño de ser profesionales siga en camino y los encauce para poder lograr su resultado final. Esta materia, principios de administración, habíamos dicho que estábamos trabajando sobre las organizaciones. ¿Qué era una organización? Insisto con esto y creo que lo van a aprender con el transcurso del tiempo. El conjunto de roles que se interrelacionan para lograr un resultado. Esa interrelación se la llamaba el patrón sinergético. Ese patrón sinergético tiene que ser administrado. ¿Qué era la administración? Sí, ese proceso de diseñar y mantener el ambiente en el cual las personas, trabajando en grupos, alcancen con eficiencia las metas seleccionadas. El administrador tiene que tratar de lograr desarrollar esta administración y para poder hacerlo va a tener que desarrollar habilidades y ejecutar funciones. ¿Cuáles eran las habilidades? Las habilidades eran las técnicas humanas, conceptuales y de diseño. Estas habilidades que se van enriqueciendo en cada individuo a través del conocimiento, del aprendizaje para poder desarrollar algo, o bien a través de su propia experiencia, aprendiendo de las decisiones que toma y en función de ello poder tomarlo como experiencia. ¿Y las funciones? ¿Cuáles eran las funciones? Las funciones de planificar, organizar, integrar al personal, dirigir y controlar. Estas funciones que tiene que desarrollar el administrador en la organización, las tiene que desarrollar basados y trabajando con una responsabilidad social y ética específica para poder desarrollar negocios que por un lado no perjudiquen a su entorno y que por el otro generen un enriquecimiento dentro de la organización que esté basado y fundado en valores que cuiden ese medio ambiente. Decíamos además que toda esta estructura organizacional está inmersa en un entorno. Este entorno que está dado por los clientes, los proveedores, la sociedad, la cultura, el lugar donde la persona y donde la empresa en particular está radicada. ¿Cuáles son los temas o los aspectos claves con los que vamos a trabajar en el encuentro de hoy? Lo primero que tenemos que recordar de todo lo que ustedes han leído en su material, en las lecturas que han desarrollado, en las autoevaluaciones de esas lecturas y en todos los videos que han podido desarrollar y analizar en profundidad estos temas que están ligados sobre todo al análisis del entorno y cómo influencia ese entorno en la toma de decisiones del administrador. Esta toma de decisiones del administrador que hay que analizarla como este proceso para poder seleccionar el curso más adecuado para poder llegar a lograr el resultado de la organización. Este análisis de los entornos nos implica hacer un análisis local, un análisis nacional o provincial, luego nacional y a su vez internacional. Este análisis es poder proyectar qué es lo que va a suceder con todo aquello que afecta a la organización. Desde el punto de vista directo, lo que más afecta a la estructura organizacional, ¿quiénes son? Y sí, ustedes me dirán, ya sé, profe, son las variables que analizamos en la primera unidad o en el primer módulo, que trabajamos todo lo que era el análisis del entorno inmediato con el cual tiene que trabajar la organización. Los proveedores, los clientes o mercados, las competencias, los distintos tipos de competencia, que todos están inmersos dentro de esta organización y que todos influencian. Recuerden que todo lo que está fuera de la organización, ¿qué representan? ¿Se acuerdan? Sí, oportunidades o amenazas. Esas oportunidades o amenazas son las que ustedes tienen que tratar de identificar. ¿Qué elementos de ese entorno pueden ser representantes de una oportunidad o de una amenaza para la empresa? Esos elementos del entorno pueden estar constituidos por entornos directos
estos que mencionamos, a indirectos que van a estar ligados con todo aquello que no solamente influencia a la empresa, sino a todos estos actores que están involucrados. ¿Quiénes son? El entorno económico, el entorno político, el entorno demográfico, el tecnológico, el natural, todo aquello que afecta el sociocultural, que van a afectar de manera tanto a nuestra empresa como a los clientes, como a mercados, como a los proveedores y a la competencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo este entorno de variables tenemos que tratar de identificarlos para ver en qué medida nos afectan en este proceso de toma de decisiones. Luego, ustedes han visto para hoy lo que es el concepto de la globalización. ¿Qué significa este concepto de la globalización? Esto que nos permite que todo esté mucho más cerca que antes. Antes las personas solamente podían desarrollar negocios con aquellos que estaban muy cerca de su casa. Luego, cuando pudieron establecer sucursales un poco más alejadas, podían desarrollar negocios y ya posteriormente se empezó a desarrollar el concepto de comercializar con aquellos que están más lejos desde el punto de vista físico para poder desarrollar estas operaciones. Que bueno, sin ir más lejos, Cristóbal Colón descubre América basado en el concepto de que quería conseguir especias y riquezas de otros países. El hecho del comercio y de poder generar negocios existe desde hace mucho tiempo, pero el concepto de la globalización implica que este concepto del comercio se haya favorecido por herramientas como el transporte y los medios de comunicación. Antes era muy complicado comercializar con otros países por los tiempos y la demora en que los productos llegaran a los consumidores. Hoy por hoy, los productos, ya sean que adquiramos materias primas para poder desarrollar productos o que comercialicemos con otros que están en otros lugares, no es tan incómodo ni tan pesado para poderlo llegar a lograr. Este fenómeno de la globalización entonces ha permitido que nos acerquemos, ha permitido que lleguemos mejor y con productos que antes solo se podían conseguir en determinados lugares, que lleguemos a conseguirlos más cerca y que estén más disponibles y al alcance de los consumidores. Luego tenemos que analizar cómo dentro de esta globalización toma relevancia e importancia la tecnología, este entorno directo que tiene una organización, el aspecto tecnológico. ¿Qué es la tecnología? Todo aquello que nos permite favorecer y acelerar los procesos productivos. No solamente en el desarrollo del proceso, sino también en el contacto con los clientes para poder facilitar el acceso a los productos por parte de esos clientes. Esta importancia de la tecnología hace que las empresas, ¿de qué manera pueden conseguir tecnología? ¿Pensaron? ¿De qué manera una empresa puede lograr obtener mejor tecnología y desarrollar mejores productos? Básicamente de dos formas. Una es la autoproducción. ¿Y qué significa? Desarrollar nuestra propia tecnología. Es decir, bueno, vamos a fabricar todas aquellas maquinarias, elementos que nos permitan agilizar nuestro proceso productivo. La otra manera es comprarla, adquirirla, ya realizada, ya desarrollada esa tecnología. Para países subdesarrollados, este proceso es mucho más costoso. El proceso tanto del desarrollo de la propia tecnología como el de adquirir tecnología ya hecha. Entonces hay que tratar de motivar, y el gobierno y las personas que están en los niveles superiores van a tener que desarrollar vínculos con organizaciones que se dediquen a ese desarrollo tecnológico. Es muy importante el poder analizar cuáles son los elementos y los componentes relevantes para una empresa para poder detectarlos y poder desarrollar los productos adecuados para esa organización basados en la mejor tecnología y la que nos permita disminuir los costos para poder lograr el nexo entre la producción o el proceso de transformación y el cliente. También tenemos que tener en cuenta el medio ambiente y la protección de ese medio ambiente. Hoy por hoy la legislación vigente tiene que ser analizada, tiene que ser
revisada por la empresa y por el gobierno por su parte. El gobierno para poder definir leyes y poder definir elementos de control y supervisión para que las empresas o las organizaciones en general no perjudiquen a ese medio ambiente. Y por el otro lado, las empresas tienen que tratar de desarrollar procesos que les permitan lograr resultados sin el perjuicio al entorno o a la sociedad donde estas empresas están situadas o localizadas, analizando todos los componentes que son necesarios tener en cuenta para los productos que una empresa desarrolla. Y por último, lo que ustedes han revisado y visto para hoy es la ética del administrador y la responsabilidad social de la empresa. Estos dos conceptos que cada vez más están tomando importancia en las decisiones empresariales. El hecho de que el administrador, por su afán de conseguir un beneficio económico, tiene que evitar el poder lograr perjudicar a las personas, a las organizaciones, desde internamente hasta externamente de su organización. Y la responsabilidad social que ello implica. El hecho de trabajar sobre todo lo que es la educación ambiental para evitar todo tipo de destrucción o todo tipo de elementos que se contrapongan con lo que en realidad busca una empresa. Así que con todos estos elementos vamos a trabajar en el módulo de hoy. Ustedes van a trabajar sobre una situación concreta. Esta situación es, como ya les he dicho en otras oportunidades, una pequeña y mediana empresa que se dedica al desarrollo o a la producción de soda, en particular una fábrica de soda. Esta fábrica de soda se desarrolla, tiene una estructura. Esa estructura está determinada o podemos identificar niveles jerárquicos. Esos niveles jerárquicos que nos van a mostrar que tenemos un nivel jerárquico superior, donde está el dueño de la empresa, un nivel jerárquico medio, donde tenemos los mandos medios de la organización como áreas comercial, de producción y de distribución, y tenemos dentro del área de producción el proceso de fabricación y los repartidores. Todo esto que se dirige a un mercado y en ese mercado se comercializan los productos. Por otro lado, tenemos un asesor que es el staff, que permite que la organización pueda seguir funcionando desde el punto de vista del desarrollo como estructura tal y poder desarrollar todas las actividades necesarias con ese entorno. Tenemos los mercados o clientes, que es a donde se dirige el producto. Este producto que la empresa está desarrollando actualmente y los productos que quiere desarrollar a futuro. ¿Qué es lo importante que ustedes analicen? Analicen esta estructura de la organización, piensen cuáles son los insumos que necesita para poder desarrollar los productos y puedan armar todo este esquema del análisis del entorno inmediato y del entorno mediato, o sea, del análisis de los entornos con los cuales esta empresa se desarrolla o se relaciona. ¿Qué es lo que van a tener que pensar? Desde el punto de vista del modelo sistémico con el que hemos venido trabajando desde la primera unidad, pensar la empresa, quiénes son los competidores, tanto directos como los competidores sustitutos, como los nuevos competidores que pueden ingresar al sector, pensar en quiénes son los proveedores, quiénes son los que le van a proveer a esta empresa de insumos, de materias primas, para que pueda desarrollar sus productos terminados y los pueda enviar a un mercado. Un mercado que está situado en una localidad en particular y en una zona en particular para este caso o situación. Muchos de ustedes me dirán, yo no tengo mucha idea de cuál es esta zona. Imaginen dentro de su lugar de residencia una zona que está ubicada en la zona este de la provincia, que tiene una X característica de cantidad de habitantes, que tiene, o sea, piensen desde el punto de vista que fuese cerca de su domicilio, cerca de su residencia, no que es alejado ni que es en otro lugar. Estos elementos son los que tiene que considerar para poder ubicarse. Por allí, insisto, van a decir, no tengo ni idea de lo que pasa con patrones demográficos o patrones, pero
Imagínenlo desde el punto de vista de cualquier ciudad y cualquier lugar en particular donde se pueda desarrollar este tipo de actividad. Luego de analizar este microentorno o entorno inmediato con el que la empresa se tiene que vincular, que recuerden que una empresa no puede controlar nada que esté fuera. Lo único que puede controlar es lo que está dentro de la empresa. Lo que está fuera no podemos controlar nada, está fuera de nuestra organización y de nuestro alcance, salvo que podemos analizar y podemos investigar y podemos describir un patrón de comportamiento. ¿Y qué significa esto? Que si yo tomo una decisión, ¿cómo esa decisión va a afectar a mi competidor? A lo mejor el competidor no reacciona con la decisión que tomo, a lo mejor sí reacciona. Entonces eso es lo que tengo que revisar. ¿Cuál es la reacción que tiene tanto el competidor, el proveedor o el mercado, cliente al cual me voy a dirigir? ¿Cómo reacciona ante estas situaciones? Luego tienen que hacer el análisis del macroentorno donde esta organización trabaja. El análisis del macroentorno en el aspecto sociocultural, el análisis desde el punto de vista de cómo está cambiando los hábitos de consumo de las personas. ¿A ustedes qué les parece? ¿Las personas cada vez consumen más agua o menos agua? Ustedes me dirán, por acá a lo mejor consumimos más agua. La verdad es que cada vez las personas van tomando conciencia de su aspecto saludable, y el aspecto saludable está más ligado a los productos naturales, a estos productos naturales que inclusive en muchas partes o capitales importantes del mundo hay lugares específicos como bares de agua, donde lo que uno va a consumir es agua pura de las regiones del mundo donde está con mayor contenido de distintos minerales y con distintas características de pureza y de salubridad de esa agua en particular. Entonces hay como una tendencia del mercado y cultura al consumo, al mayor consumo de productos que nos perjudiquen menos la salud. ¿Por qué? Están ligados a este concepto de aumentar nuestra esperanza de vida. Cada vez más las personas queremos vivir más o menos. Muchos dirán, bueno, las situaciones, pero particularmente cada uno está tratando de buscar el vivir más. Y para poder prolongar nuestra vida hay que tener hábitos cada vez más saludables. Y están ligados a los consumos o a los productos que consumimos. Esos productos nos marcan las características de cómo somos las personas. Van a tener que hacer el análisis natural y decir, bueno, ¿qué pasaría si nosotros cuando estamos analizando la estructura de la organización tenemos que pensar en el medio ambiente, en la protección de ese medio ambiente? Tenemos que extraer agua de una vertiente natural. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tendremos que contratar a algún especialista, algún staff para que nos asesore con respecto a las características de la potabilidad de ese agua, de cuánto caudal tiene, de cuánto tiempo podrá existir, de dónde se nutre esa vertiente para poder consumir. Todos estos elementos piensen y expandan todos los contenidos que ustedes crean que son necesarios para poder hacer el análisis de la situación. Luego tenemos que hacer el análisis demográficos. Este tipo de empresas, ¿dónde se instala? ¿En las poblaciones alejadas o poblaciones rurales o en poblaciones donde hay habitantes que consumen este tipo de productos? ¿Donde hay mayor densidad de población o donde hay menor densidad de población? Tenemos que hacer el análisis tecnológico y eso está directamente ligado al tipo de infraestructura que tiene la empresa. Si es una gran empresa, es posible que adquiera cada vez mayor cantidad de tecnología para poder desarrollar mayor cantidad de productos y poder satisfacer mejor las necesidades de los clientes. Cuando es una pequeña empresa, desarrolla su propia tecnología, puede adquirir tecnología de otras empresas y las refacciona para poderla seguir usando. O sea que tenemos que pensar en este aspecto tecnológico para este tipo de actividad. Tenemos que analizar además el aspecto económico. ¿Y qué significa esto? Que las personas con un determinado poder adquisitivo van a poder comprar agua envasada, si no se satisface la necesidad con agua potable. Entonces allí la empresa no puede competir. ¿Por qué? ¿El agua potable qué tipo de sustituto es? ¿Directo? ¿Qué tipo de competidor, mejor dicho, es? ¿Un competidor directo o sustituto?
es un competidor sustituto, porque directo es la otra empresa que hace lo mismo que estamos desarrollando o haciendo nosotros para poder satisfacer esta necesidad. Tiene una marca y está posicionada en el mercado. Y tenemos que analizar el ámbito político. ¿Y qué es lo que tenemos que analizar de allí? La legislación vigente, esa legislación, cómo afecta el proceso de toma de decisión de la empresa. Tenemos que analizar, además de esa legislación vigente, tenemos que analizar a las personas que están ocupando puestos estratégicos dentro de los gabinetes políticos y del programa político, porque ellos van a tomar la decisión de aceptar o rechazar una propuesta de este tipo de producto. Con toda esa información, nosotros desde luego vamos a poder dar respuestas a las preguntas que tenemos que resolver y analizar la globalización de los mercados. Cómo el hecho de establecer una fábrica en particular, en una región, en una provincia en particular, puede afectar a un entorno desde el punto de vista global. ¿Cuáles son las actividades que van a desarrollar? Primero, realizar este análisis del entorno que acabamos de describir. Luego van a analizar cómo influencia para este tipo de empresas el entorno tecnológico. Cómo la tecnología pasa a ser algo importante o no tan importante para la organización. Para tomar la decisión de utilizar el agua de la vertiente, ¿es importante o no realizar este análisis del entorno natural? Esto que decíamos pensando en los aspectos que se tienen que considerar para este tipo de productos. Muchos de ustedes me dirán, profe, no tengo ni idea de estos temas, pero quiero que piensen cuáles son las opciones desde el punto de vista de lo que han estudiado, desde el punto de vista de los elementos y las herramientas que han estudiado para este encuentro. ¿Se puede aplicar en esta empresa el concepto de administración por valores? ¿Qué les parece? ¿Se podrá aplicar este concepto puntualmente donde lo que queremos hacer es mantener una conducta laboral dentro de la organización? Piénsenlo. Y por último, tienen que analizar la responsabilidad social de la empresa ante la decisión de realizar ese nuevo emprendimiento. ¿Cuál es la responsabilidad social y qué imagen quiere brindar esta empresa en la comunidad? Los invito a que formen grupos, a que definan y designen el rol de quién va a ser el coordinador y que trabajen. Luego vamos a ver cuál podría ser una de las tantas soluciones a esta situación.
Bien, ¿cómo les fue? ¿Pudieron resolver? ¿Pudieron responder a todas las preguntas? Espero que les haya sido suficiente el tiempo y que las peleas o las discusiones no hayan sido muy arduas. ¿Cuál es el análisis de la primera pregunta? ¿Ustedes qué es lo que tenían que analizar allí? Este entorno que afecta las decisiones de la empresa. Entonces, lo primero que tenían que analizar es esta empresa en particular, quiénes son los proveedores, quiénes son los mercados o compradores, los competidores potenciales dentro del análisis del entorno directo. ¿Quiénes son los proveedores? ¿Pensaron en eso? ¿Qué tipo de empresas son proveedores de una empresa de soda o de agua? ¿De envases? ¿De maquinarias o tecnología para poder desarrollar los productos? ¿De energía? ¿Los empleados que son necesarios para que puedan desarrollar las actividades? ¿Quiénes son los competidores? Los competidores directos, aquellas marcas o empresas locales que desarrollan los mismos productos y satisfacen las mismas necesidades que nosotros. Empresas locales que desarrollan el producto en esa región o en la región que estemos analizando. Esos son los directos. ¿Existe la posibilidad de tener estas empresas competidoras directas? Y sí, ya sea marcas grandes o reconocidas del mercado que pueden desarrollar estos productos o marcas locales que pueden cubrir las necesidades. Competencia sustituta. ¿Cuáles son las competencias sustitutas? Aquellos que satisfacen la misma necesidad pero con otra forma de producto. En este caso en particular, el agua potable. Es el principal sustituto que nos puede perjudicar en el desarrollo del negocio o de pensar en el desarrollo de ese negocio. Esta competencia sustituta, ¿quiénes son? Además de esta agua potable o el agua de red. Las gaseosas, las bebidas como los jugos, que también pueden reemplazarse, aunque se utiliza como insumo el agua para poder desarrollar, o la soda para poder desarrollar esos productos. ¿Quiénes son los competidores nuevos o competidores entrantes? Aquellas empresas que pueden entrar a ser, ya sea competidoras directas o sustitutas. Y ustedes me dirán, y bueno, no sé, ¿de qué va a depender? De las posibilidades que tengan de adquirir lo mismo que esta empresa tiene en infraestructura. No todas las empresas pueden tener una vertiente propia para poder desarrollar este proceso productivo. Este tema de la vertiente sería una restricción para que ingrese otra empresa a poder desarrollar el mismo negocio que el que nosotros estamos desarrollando. ¿Quiénes son los clientes? ¿Serán clientes que viven en otras regiones geográficas? ¿Serán clientes que posiblemente los clientes de la empresa sigan siendo los mismos para la soda y el agua que está atendiendo en este momento esta organización? O sea que no tenemos que pensar en algo mucho más extenso. Luego tenemos que analizar el entorno macro que afecta a esta organización. Esto que decíamos antes, el aspecto sociocultural. El hecho del consumo del agua, ¿en qué espacio se da? En aspectos sociales como gimnasios, clubes, en lugares como bares, confiterías, ¿en qué lugares se produce más consumo de este tipo de producto? Luego tenemos que analizar los aspectos culturales, lo que mencionábamos anteriormente, este concepto de que las personas quieren vivir más y para poder vivir más saludablemente buscamos productos que nos permitan desarrollar una mejor calidad de vida y más prolongada esa vida. El análisis natural, el análisis de la legislación y del medio ambiente, el análisis demográfico, la cantidad de habitantes y la pirámide poblacional de las regiones. Tenemos que analizar las edades, quiénes consumen más agua. Si ustedes analizan los rangos etarios, el rango etario, o sea, las personas mayores, los niños o todos por igual. Hay en algunos casos, hasta los profesionales de la medicina recomiendan consumo diario de una X cantidad de líquido y sobre todo de agua para que las personas puedan lograr mejor calidad de vida. Este consumo que implica que analizar la pirámide poblacional nos va a permitir poder analizar cuáles son las características de los habitantes de esa región y qué posibilidades hay de que haya un mayor o un menor consumo de este producto.
hacer un análisis tecnológico, es decir, la posibilidad de adquirir nueva tecnología que nos permita lograr mayores resultados con la menor cantidad de insumos posibles. El análisis económico, que está relacionado directamente con el nivel de ingresos de la población. Estas características de decir cuánto es lo que ganan las personas en la zona donde nosotros vamos a trabajar. ¿Cuál es el nivel de ingresos? ¿Son asalariados? ¿Son empresarios? ¿Son personas que trabajan? ¿Qué tipo de características tienen los individuos en los cuales podemos comercializar el producto? Porque en función de ello podemos desarrollar mejor el proyecto y el poder desarrollarlo. ¿Qué otra cosa tenemos que analizar? El análisis político. Todas las cuestiones legislativas vigentes que nos permitan decidir si es conveniente o no el desarrollo de este proceso de producción. Y tenemos que analizar la globalización de los mercados. Las empresas tienen la posibilidad de expandirse, las empresas que tienen este tipo de productos. ¿Qué les parece? Empresas como Coca-Cola, Pepsi, ¿han tenido la posibilidad? Sí, me van a decir ustedes, pero esta posibilidad está asociada con toda una familia de productos que no es solamente agua o soda, sino que son todos los productos que ofrece la empresa o la gran mayoría dirigido hacia todos los mercados, facilitado por este proceso de inclusive desarrollar el negocio en una zona en particular. La otra pregunta que tenían que responder era la pregunta relacionada con la tecnología. Este concepto de las tecnologías, ¿qué es lo que nos dice este concepto tecnológico? Esta posibilidad de adquirirla o desarrollarla, la tecnología. Estas nuevas tecnologías que van desarrollándose, que cada vez más las industrias las muestran inclusive en exposiciones internacionales, con el desarrollo y los avances tecnológicos que se han desarrollado, permiten crear nuevas oportunidades y crear nuevos mercados. Esto de desarrollar nuevas opciones, ver la posibilidad de lograr conquistar un nuevo mercado con un nuevo producto gracias a que tenemos esa nueva tecnología. Las empresas tienden a generar y promover esos cambios tecnológicos para que se renueven todos aquellos productos obsoletos. Ustedes, si recuerdan los sifones de soda de antes, algunos que sean mayorcitos que estén allí, posiblemente lo recuerden. Sifones de vidrio muy gruesos, luego estos sifones empezaron a modernizarse, inclusive anteriormente eran sifones como con envases de plomo, que conservaban el gas y permitían la extracción con un sistema de llenado o de vaciado diferente. Luego vinieron los plásticos y luego el desarrollo de toda una serie de elementos para contener el producto diferentes a los que habían surgido en un primer momento. Esto es lo que nos permite analizar que la tecnología produce avances y estos avances tecnológicos van haciendo que se generen nuevas oportunidades para ofrecer productos en lugares que antes no se podían ofrecer, porque necesitábamos de cierta y determinada tecnología que ahora existe y que nos facilita ese proceso para poder llegar mejor al cliente, a las personas, al mercado al cual se dirige y satisface la empresa. La otra respuesta estaba relacionada directamente con el análisis del entorno natural. ¿Qué es lo que teníamos que analizar allí? Analizar si el recurso agua es renovable o no renovable. ¿Es renovable? Sí, a través de un proceso natural donde se produce las nubes. Estas nubes producen y desarrollan todo un proceso para poder lograr obtener un resultado definitivo del producto. La posibilidad de que la vertiente se renueve y se pueda lograr mayor obtención de productos a medida que va produciéndose estas lluvias y o deshielo, lo que fuere, de forma natural. La empresa, cuando trabajamos con este concepto del medio ambiente, debe desarrollar todo un análisis de la educación ambiental, es promover esa educación para que los individuos se familiaricen con su entorno, para que los individuos comprendan que son responsables del uso de ese producto, de ese insumo, el mantenimiento
y la capacidad que tiene la empresa para ser responsable en este sentido y no tomar decisiones que perjudiquen a esta sociedad donde la empresa desarrolla sus actividades. Este proceso es muy importante desde el punto de vista de concientizar a la comunidad, a la población, concientizar a los individuos de la importancia que tiene de el saber utilizar los recursos naturales y que esos recursos se pueden agotar, y en la medida que los renovemos a los recursos podemos lograr mejores resultados. Y luego este análisis que acabamos de hacer, tanto de lo tecnológico como del análisis natural o del medio ambiente, la ecología, más todo el análisis de la globalización de los mercados, nos permite tomar una decisión como empresa y decidir o no tomar una postura ante esa realidad, ante ese entorno en donde la empresa está desarrollándose. Esa postura va a estar ligada o no a una administración por valores. Estos valores, estos principios que cada individuo debe tener y que a su vez deben reflejarse en la cultura de una organización. Estos valores están ligados a este concepto de dirección por valores, el pensar en qué es lo que se pretende lograr, generando esta dirección por valores que va a tener esta finalidad de simplificar, orientar y comprender. Estos conceptos que implican hacia dónde se dirige la empresa en función de haber analizado todo ese entorno. El hecho de simplificar la situación, de pensar en un sentido que no perjudique al entorno, que no se lleve a cabo algo contradictorio a lo que es ese entorno. Orientar a todos los recursos que la empresa, ya sea las personas, ya sea a todos aquellos que están familiarizados con la organización, orientarlos hacia un camino basado en estos valores y comprender que no es fácil, que hay que saber elegir y tomar la decisión adecuada que permita guiarnos o conducirnos en ese camino. Los valores que se pueden consensuar van a estar ligados a valores relacionales de los individuos dentro de la organización, a valores ligados a lo formal, a lo que la organización ha decidido hacer, y organizacionales a los valores que están ligados a lo que todos dentro de la estructura están convencidos que tienen que llegar a conquistar o a conseguir. Esta dirección por valores, ¿y qué es lo que implica desde el punto de vista interno de la organización? Implica una serie de etapas o pasos, que eso también es importante que los tengamos en cuenta porque nos van a marcar un lineamiento hacia dónde la organización tiene que ir y los tiempos. Ustedes me dirán, ¿y por qué los tiempos? Porque básicamente los tiempos son distintos en aquellas empresas donde no consideran este tipo de análisis de administración o dirección por valores, que aquellas otras que no deciden tenerlo en cuenta, que tal vez el resultado sea mucho más directo y rápido. Este proceso tiene una etapa inicial de la existencia de un líder legítimo. ¿Qué significa esto? Tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener un superior que nos conduzca a esta administración por valores. Otra etapa de reconocimiento e identificación de los valores esenciales compartidos. Esto de orientarnos, de ponernos de acuerdo, de tratar de generar esa conducta y una cultura propia de la empresa. Desarrollos de equipos de proyecto. ¿Y qué significa? Trabajar en células de personas, de integrantes de la organización que permitan lograr ese resultado. Desarrollar nuevas políticas de personas en la selección, formación y reconocimiento del esfuerzo. Esto de concientizarnos para poder llegar a lograr el resultado. Y luego hacer una auditoría de esos valores. ¿Qué significa esto? Controlar si se está cumpliendo o no con todo este proceso que se ha tomado la decisión de seguir. O sea que la organización en sí va a tener que ligarse a ese proceso. Y por último, los ejecutivos, los responsables, deben procurar el respeto por la propiedad intelectual y la propiedad privada, poniendo especial cuidado
cuando la actividad comercial involucra la propiedad ajena, la pública, apropiada o propia de la naturaleza o los recursos naturales. Esto de el respeto hacia el otro, el respeto hacia la comunidad. Y eso va a llevar a que la organización tenga que definir una política apropiada o un código de ética, que la organización propiamente desarrolle ese código de ética. Utilizar un comité de ética formal dentro de la organización y enseñar ética en los programas de desarrollo gerencial. ¿Qué significa todo esto? Tomar conciencia de lo que es este concepto de la ética en los negocios, el respeto a la propiedad privada, el respeto al otro como individuo y el respeto a los recursos naturales, de los cuales nosotros podemos obtener un beneficio económico como organización. Entonces, todo esto implica, desde el punto de vista de la organización, desarrollar un proceso interno. Ustedes me dirán, bueno, pero en la gota no lo vamos a poder lograr, es una pyme. Yo les puedo asegurar que en las pequeñas empresas, todas estas formas de trabajo se pueden lograr mejor porque somos pocos, porque nos conocemos, porque sabemos tomar decisiones, porque tenemos que lograr el resultado. Y por último, la respuesta que teníamos que dar es la responsabilidad empresarial. Este concepto de responsabilidad empresarial que va a influenciar tanto aspectos internos como externos. Aspectos internos que están orientados a los colaboradores, a los equipos, a sus asociados y accionistas, y aspectos externos que están ligados al cliente, a los proveedores, a la familia de los trabajadores, al vecindario, al entorno social, entre todo lo que es el medio ambiente. Esta responsabilidad que la empresa tiene que demostrar en su sociedad y en el entorno donde se está desarrollando la actividad. Esta es una de las tantas maneras que pueden haber resuelto estas preguntas. Espero que dentro del grupo hayan definido parte de estos contenidos. Y recuerden que la administración no es una ciencia exacta, lo importante es que podamos ampliar y enriquecernos con todas estas posibilidades. Algunos de los ejercicios con los cuales ustedes se van a encontrar en este momento para poder resolver esta situación pueden ser como los que vamos a describir ahora. Para el nuevo emprendimiento, debe analizar los cambios en la estructura por edad, debe analizar los cambios de las familias, los cambios geográficos de la población, los estudios, la burocratización de la población, la gran diversidad étnica y racial. Estos elementos, ¿en qué se investigan? ¿En qué ambiente se investigan? ¿En el ambiente natural? No. Ninguna de las opciones es correcta, sería la otra opción. ¿En el ambiente económico? ¿En el entorno tecnológico? ¿O en el entorno demográfico? Revisen el concepto, la estructura por edades de la población, los cambios de la familia, los cambios geográficos, los estudios en el entorno demográfico. Esa es la respuesta correcta. En el otro ejercicio, ¿qué es lo que vamos a analizar? El comportamiento profesional de la administración de la empresa para la gota. Este comportamiento basado en valores beneficia a quién va a beneficiar. ¿Va a beneficiar a la tecnología, a la empresa, a la economía internacional? No. ¿A la sociedad y a la economía globalizada en la cual se encuentra inserta esta empresa? Tampoco. ¿A la sociedad, al dueño de la empresa, a la economía en la cual se encuentra inmersa la empresa? Tampoco. ¿A la sociedad, a la empresa y a la economía en la cual se encuentra inserta esa empresa? A ellos va a beneficiar. ¿Por qué? Beneficia a la sociedad, a todo el entorno donde la empresa está desarrollándose. Beneficia a la empresa porque puede lograr un beneficio económico a través del desarrollo de estos productos. Y a la economía en la cual se encuentra inmersa porque esta empresa
va a poder dar fuentes de trabajo, brinda fuentes de trabajo y a su vez beneficia al gobierno porque tiene que pagar o poner sus impuestos, porque tiene que colaborar con los servicios, porque está inmersa en una región en particular y beneficia a la economía de esa región. Y la otra opción es todas las opciones en conjunto son correctas, que no es así. Otra de las preguntas con las cuales se van a encontrar es como la siguiente. Algunas consideraciones sobre los valores de los administradores que debe tener en cuenta para realizar el informe que se le ha solicitado son la lealtad, el compañerismo y la honestidad. Lealtad, compañerismo y honestidad. Por ejemplo, esto se logra haciendo un adecuado proceso de inducción en los empleados nuevos o bien generando un clima laboral en donde se propicie el diálogo o el consenso. Estos corresponden a qué valores de los mencionados en la administración por valores. A los valores relacionales, a los valores organizacionales, a los valores económicos, a los valores rentables o a los valores sociales. Recuerden o revisen honestidad, compañerismo y lealtad, que se logran con esto de generar o construir un clima organizacional que nos permita llegar o lograr el resultado. Estos valores representan los valores que tiene la organización y la respuesta correcta está relacionada o son los valores relacionales, estos que permiten que los individuos se involucren con otros individuos dentro de las organizaciones. Espero que con estas preguntas, como ejemplo, ustedes puedan dar respuesta a todas las preguntas que tienen en esta situación y que puedan, a su vez, darse cuenta de que todos los elementos que hemos aplicado se pueden aplicar o desarrollar en este tipo de resoluciones. Para dar el cierre, vamos a trabajar con todos los conceptos que hemos desarrollado desde que hemos empezado con esta situación. Los negocios en una economía globalizada. ¿Se puede pensar que un país subdesarrollado puede llegar a pensar en una economía globalizada? Sí. Recuerden que las fronteras o los límites geográficos son para las personas o para las cosas, no así para los negocios. Los negocios se pueden hacer con personas que estén ubicadas geográficamente en nuestro país o en otros países. Las barreras geográficas son para determinado tipo de actividades, pero no para el negocio en sí, para el vínculo con el otro que está en otro lugar. Que, como decíamos al comienzo, se ha visto favorecido este vínculo con todo lo que son las relaciones de los negocios y las personas pensando en a dónde queremos llegar. La economía o estos negocios en esta economía globalizada se ve favorecida por los medios de transporte y por las comunicaciones que nos permiten acercarnos, vincularnos más. Internet, las redes sociales, todo aquello que nos permiten vincularnos, nos familiarizan y nos acercan al otro y nos permiten hacer que esas distancias sean mucho más cortas. La importancia de la tecnología y el ambiente natural. La importancia que tiene el poder analizar esos elementos que nos permiten marcar luego una diferencia como empresa, porque esa tecnología nos permite fabricar, desarrollar y lograr mejores resultados de manera más eficiente tratando de llegar al cliente. Y el medio natural o medio ambiente que implica el poder lograr satisfacer no solamente las necesidades de nuestros clientes, sino también satisfacer las necesidades de la sociedad, sin perjudicar a las personas que en esa sociedad están. La ética en la administración, la ética basada en este concepto de que el administrador
tiene que respetar al otro, que el otro tiene que también ser importante dentro de la organización. No desarrollar productos, no desarrollar beneficios que solo sean para uno en particular, que es el dueño o el administrador de la empresa, sino que beneficien a toda la comunidad. Y la responsabilidad asociada, la responsabilidad social asociada a este concepto del administrador. Esta responsabilidad social empresarial que implica desarrollar y lograr beneficios sin perjudicar a los demás. Lograr estos beneficios basados en principios y en códigos, en valores éticos que respeten tanto a las personas como a las personas dentro de la organización como las personas fuera de la organización, que respeten tanto a los individuos como a la sociedad. Y para cerrar, como en todos nuestros encuentros, voy a utilizar esta frase de Pablo Coelho con la cual empezamos. Solo una cosa vuelve un sueño imposible: el miedo a fracasar. Así que a seguir adelante y mucho éxito en su carrera.